Hola, hola a todos y todas y todos quienes nos ven cada semana en el programa El Momento Populista. Hoy tenemos un invitado que ha viajado desde Valparaíso solamente para acompañarnos en esta entrevista. Nos acompaña en vivo Pierre Ostiguy. Él es doctor en ciencia política de la Universidad de California en Berkeley. Además es académico de la Universidad de Valparaíso, es colaborador en el libro Gramáticas plebeyas, populismo, democracia y nuevas izquierdas en América Latina, que ahí lo estamos viendo. Es también coautor en el libro The Oxford Handbook of Populism, junto a Cristóbal Rovira, que pronto también estará con nosotros, aprovecho de adelantar. Y también el último libro en el que participó como coautor es Populism in Global Perspective, a Performative and Discursive Approach. Me van a disculpar el inglés, pero yo soy bastante chileno para mi uso de lenguaje. ¿Cómo estás, Pierre? Bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por venir. Bueno, antes de comenzar ya habíamos estado hablando un poquito antes del programa con Pierre. Y es bien interesante porque la gracia, no hay problema, cosas que pasan, la gracia del trabajo que ha hecho Pierre, que es bien particular, es bien inédito además en el campo de estudios del populismo, dice relación con lo que se ha dado en llamar el populismo relacional, ¿no? Tú me comentabas que hay al menos 3 formas de llamarlo. Cuéntanos más o menos, ¿qué es el populismo relacional? Recordábamos también lo de María Esperanza Casullo en el primer capítulo del programa, que nos manifestaba que hay tantos populismos como estudiosos del populismo, así que nos gustaría saber qué es esto del populismo relacional que trabaja Pierre Ostiguy. Sí. Bueno, mira, pensamos muchos que hay fenómenos populistas y en realidad el debate es cuál es la mejor forma de abordar este fenómeno sobre el cual hay un relativo consenso intuitivo, con o sin comilla, para reconocerlo, pero sin embargo hay muchos debates sobre cuál es la mejor forma de entender lo que lo define. Y obviamente cómo lo define hace que haya conflictos en los márgenes, que este caso sí lo es, este caso no tanto, y los académicos les encantan pelearse, entonces esas cosas ocurren. Pero lo mío sí es una manera de entender el populismo, yo lo llamo relacional, algunos llamaron a mi enfoque sociocultural, que es básicamente una forma muy distinta, muy especial, muy particular del liderazgo político de relacionarse con sus bases, con las bases sociales del movimiento. Y lo que caracteriza un poco mi enfoque es que yo creo mucho en lo que llaman los clivajes sociales, si tú quieres llamarlo diferencias de clases, pero no son solamente de clases sociales, como decía Marx con relación a los medios de producción, sino también diferencias educacionales, diferencias en el modo de expresarse. Un abogado no habla del mismo modo que alguien que vende palta en la autopista. O sea, son contrastes sociales muy, muy visibles. Y lo que para mí caracteriza el populismo es lo que yo llamo el alarde de esta forma de ser, esta forma de expresarse, que corresponden a básicamente los sectores populares y los sectores quizás de menor nivel educativo, que no es un estilo docto, sino que al contrario es un estilo bien popular. Y lo que es muy llamativo es que en América Latina esto es un fenómeno súper común, pero hay un país que se ha mostrado resistente hasta el final para llegar a este modo de relacionarse, que es la República de Chile, donde la forma docta, para llamarlo así, es hegemónica, tanto desde la derecha, como uno quizás lo esperaría, pero hasta la izquierda culta, digamos, muy libresca. Entonces, lo mío es un poco raro, es un modo intelectual de entender un antiintelectualismo, para llamarlo así, que sea muy popular, muy populacho en sus formas. Entonces, lo que yo puse en mi último libro es que la forma es el fondo, de un cierto modo. Y las formas de expresarse del populismo en general no entran bien, no encuajan bien en la política oficial, en la política aceptable, en la política respetable, y por eso tiene un componente transgresor bastante notable.
Así es, Pierre. Y así como Ernesto Laclau crea, ¿no?, esta gráfica, esta cadena equivalencial para mostrarnos la dicotomía, el antagonismo que construyen las demandas insatisfechas con este significante vacío, tú también nos hablas de un gráfico, ¿no?, de lo alto y lo bajo en el libro de Handbook, ¿no?, of Populism. Hablas de the high and low politics, refiriéndote a lo alto y lo bajo como esto que distinguiría el populismo. Hemos visto en otros trabajos que, a mi juicio, simplifican bastante lo que sería el populismo diciendo élite versus pueblo, a secas, como si eso fuera un enunciamiento predeterminado y no una construcción, y tú lo has determinado como lo alto y lo bajo. Y ahí me llama mucho la atención a propósito también de lo que planteabas, a propósito de tu participación también en el libro Gramáticas Plebeyas, donde entiendo fuiste también citado a propósito de esa participación por el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Cuéntanos un poco de qué va esta idea de lo alto y lo bajo. No he entendido lo alto como lo más prístino y lo bajo como lo más simple, sino precisamente como una distinción de categorías nuevas que nos viene a proponer la postura relacional, performativa, sociocultural que tú propones del populismo. Claro. Bueno, primero habría que enfatizar que esas escuelas que se pelean, a veces se pelean un poco inútilmente porque hay un cierto consenso en que en el corazón de los llamamientos de la piel populista hay un antagonismo, y eso es súper central en la teoría de Ernesto Laclau, también es central en la mía, y de modo implícito en lo de Casmude y Rovira también. Entonces, este antagonismo que tiene una relación, si tú usas el lenguaje post-marxista de Laclau, entre bloque de poder y cadena equivalencial de demandas no resueltas, es entre arriba y abajo, la cosa muy simple, pero que es de consenso, de élite y pueblo, que está en Rovira y Mude también, tiene una cosa antagónica arriba y abajo, y obviamente en lo mío también. Ahora coincido contigo que yo estoy más bien del lado de Laclau, que esas cosas no están dadas. O sea, básicamente, como dice Laclau, el pueblo se construye. Y donde yo tengo unas diferencias es que yo quizás estoy más cercana de un modo gramsciano, quizás no sé si más ortodoxo llamarlo, pero el bloque populista implica construir una cierta hegemonía. Y para construir la hegemonía no solamente son demandas, es también hablar un lenguaje que se articula con lo del pueblo, con lo de sectores populares, es construir algo con la cual la gente puede relacionarse, sentirse identificada y si uno sigue a Althusser u otros autores, hace algo que hace clic, yo me reconozco en eso o no me reconozco en eso. A veces hago chistes con los marxistas que cuando hablan, no sé, de la tendencia a la baja de la plusvalía, que alguien que trabaja en un supermercado, ¿qué me estás hablando? No entiendo nada. Entonces, para que haya un clic relacional, hay un uso de lenguaje, hay un estilo comunicacional y hasta el uso de insultos que puede ser que puede ayudar mucho para una construcción hegemónica. Entonces, yo creo que, de hecho, el pueblo se construye, pero no solamente a partir de demandas, sino a partir de performancia, a partir de un modo de relacionarse. Como habla Hugo Chávez, no es lo mismo que como habla Sebastián Piñera, digamos. O sea, y se nota, no se necesita un doctorado para darse cuenta de eso. Entonces, yo creo que a nivel de estrategia, de construcción, de bloque popular, nacional y popular, populista en el sentido bueno de la palabra, esas cosas que yo estudio son absolutamente central. No se puede crear una identidad nacional y popular de pueblo sin las cosas de las que yo estoy hablando. Absolutamente, sí, sí. A propósito de lo mismo, me interesa mucho poder vincular esta idea que tú trabajas, ¿no?, del vínculo emocional entre el líder, entre lo alto y lo bajo, para poder generar precisamente esta construcción de pueblo. ¿Cómo tú has visto, y lo mensajeábamos un poco antes por correo electrónico, antes de conocernos, cómo nadie ha visto que el 18 de octubre chileno es una muestra quizás muy patente, muy evidente, está a la vista de
un momento populista. Bueno, es el nombre, ¿no?, que recibe nuestro programa y el trabajo también que has hecho tú en cierta medida. Entonces, ¿de qué manera también tú has visto a través de esta lógica del populismo relacional el 18 de octubre chileno y quizás también una pincelada por el momento constituyente? Sí. Como yo hablo de proximidad, voy a robarte tu Sí, agua. adelante. Esta praxis. Mira, quiero retroceder un poquito en tu pregunta porque no llegué a explicar bien lo de lo alto y lo bajo. La gente muchas veces no entiende bien, no sé si se ve aquí. Se ve perfecto. No, la gente a veces confunde, cuando yo hablo de lo alto y lo bajo, lo reducen, y particularmente en Chile, a clase social, y si tú lo reduces a clase social, ya no hay más diferencia con un enfoque marxista ortodoxo. Tradicional, claro. Claro. Entonces, lo mío está mucho más cerca, por un lado, de Bourdieu, quiero mencionarlo, porque en lo alto son modales más bien educados, proper, a veces un estilo de vestirse, saco y corbata, un lenguaje que cita autores, que quiere parecer culto, y del lado de lo bajo está un estilo más bien, en Argentina dicen arrabaleros, callejeros, populacho, más desinhibido, a veces más tosco, más dramático y mucho más cerca de las emociones, estabas hablando de eso. Y lo otro, que eso es un lugar donde Chile no entra bien, es la gran mayoría de los enfoques sobre populismo, todos menos el de Moody y Rovira, en realidad, enfatizan la importancia del líder. O sea, es muy difícil imaginar un populismo sin Chávez, sin Perón. Todos los populismos históricos se los asocia a una figura fuerte. Entonces, la otra parte que yo llamo político-cultural, que es el otro eje, tiene que ver con, del lado del populismo, de lo que llamo de lo bajo, un personalismo muy fuerte. Ahora en Chile no suele gustar el personalismo, pero yo destaco una parte positiva, que es un modo mucho más fácil de relacionarse. Es más fácil relacionarse con Evita que con el formulario 42.7 sobre programas de ayuda social que no entiendo nada. Entonces, el personalismo también permite una relación emocional de cercanía y lo que de un cierto modo define lo bajo, tanto en lo cultural como en lo de autoridad, es, claro. No, eso sí sería mejor el otro. No sé si lo tenías. Sí, no, si no, ahí lo enviamos. Sí. Sí. Bueno, ahí se ve, pero en fin. Es la noción de cercanía, es decir, lo bajo tanto por lo sociocultural que por la autoridad de tipo personal se define por cercanía, casi por una mayor fisicalidad, para llamarlo así. Mientras que lo alto es más distante y en este sentido también con un componente menor de emociones. Volvemos más adelante con lo del vicepresidente de Bolivia, porque era con populismo en el poder y en eso no hemos llegado. Ahora sobre Chile, que era tu pregunta, mira, yo soy de los pocos, pero tu programa también, que creen que el estallido social encaja como un guante perfecto en el enfoque de Ernesto Laclau sobre populismo. O sea, más momento populista que el estallido social no vas a encontrar. Y son pocos los que, bueno, quizás una minoría chica, son pocos los que lo han notado y yo podría decir con detalles cómo eso encaja. Yo no me puse a escribir algo sobre eso porque con mi enfoque el estallido social no entra tan bien. En las manifestaciones originales, o sea, las barricadas, los incendios, los conflictos físicos con carabineros, esto sí estaría claramente en lo bajo y en la reacción institucional, Piñera y compañía sí estaría en lo alto. Lo que pasa es que eso es mi eterno punto sobre Chile, es que en Chile la institucionalidad siempre vuelve muy rápido y hay un componente, eso está en mis escritos, está en lo de Laclau, está en lo de Mood, que es un poco antiinstitucional en el populismo porque quiere sacudir las cosas. Y en Chile hay un miedo, un terror enorme a cualquier cosa que se vaya de la institucionalidad, que desborde la institucionalidad. Ahí hay como pánico, y pánico, una violencia cruda, digamos.
Eso es algo que quizás Laclau podría haber hablado un poquito más, porque de hecho esas cosas ocurren. Lo que ocurre muy rápidamente en Chile es que tanto con el acuerdo del 15 de noviembre, donde se encausa de modo democrático la protesta en algo institucional que termina con la convención constituyente, tanto en este sentido como en el sentido de poca gente me sigue ahí, se pasa de una violencia casi bruta a lo que yo llamo las banderas y la clase habladora, de la cual formo parte yo también, que dicen que eso no es pura violencia y puro descontento, es algo, no es solamente milenario, como lo llamaría Laclau, sino que es no más AFP, que es problemas con el sistema de salud, que es, ¿sí? Le dan nombre a esta violencia que cuando ocurre no tiene mucha bandera, son destrozos, ¿no? Y yo me pregunto hasta qué punto la clase habladora no acapara por sus fines políticos, que son de izquierda, sin duda, un movimiento puro de antagonismo populista, tal como lo define Laclau. Y yo creo que la composición sociológica de la clase habladora no es la misma que la de los jóvenes que tiran piedras y todo eso. O sea, es un sector más de clase media, más ñoa, llamándolo así, que hace que otra vez la gente no respetable termina un poco excluida del proceso nuevo porque no hablan como corresponde en los medios. El intento que fue de incorporar este tipo de personas fue la lista del pueblo, pero tampoco lograron insertarse de modo, digamos, adecuado dentro del sistema institucional con los problemas que hemos visto. Entonces, yo creo que el estallido social empieza como un momento populista puro, tanto en términos de alarde orgulloso y violento de lo bajo, pero muy prontamente se recupera, primero por la clase hablante y segundo, luego por toda la institucionalidad chilena, lo que hace que, de un cierto modo, la ruptura no sea tan radical, que volvemos un poquitito a viejos hábitos chilenos, que algunos están habilitados para hablar y otros a lo mejor tiran piedras, pero por favor no mucho más que eso. Hay una traducción institucional Sí. de la ruptura populista, ¿no? Y eso es bien importante. Además también tú hablabas del desborde y acá me gustaría llevarnos a otro tema. Ernesto Laclau teoriza en torno a la cuestión del significante vacío, ¿no? Cómo este significante vacío finalmente termina llenando, paradójicamente, todas las demandas insatisfechas que se unen en una cadena equivalencial y que explican el fenómeno populista. Pero tú nos hablas de el significado desbordante. Claro. ¿Qué es esto del significado desbordante, Pierre? Bueno, uno puede hablar en fino, pero mi enfoque trata de ser lo más concreto, lo más popular posible. Y el título del capítulo que dimos en mi libro es como ¿quién carajo se identifica con un significante vacío? O sea, si es tan vacío, no me da para identificarme. Entonces, quizás es una pelea de académica con los laclauianos puros. Lo que quería decir Ernesto Laclau es que el sentido del significado va mucho más allá de lo que, según el diccionario, significa. Entonces, Perón empieza a significar un montón de demandas. Y yo creo que en Chile sí hubo la aparición de un significante vacío con el estallido social, que es el término de dignidad. Que dignidad empieza a representar todas las demandas insatisfechas. En general, como dice Laclau, y yo lo digo también, es más fácil identificarse con una persona que con un término. Chile es la excepción. Durante la protesta estudiantil del 2011 era lo del lucro, que era el significante vacío negativo, que todos estamos contra del lucro en la educación, en lo que sea, y en el estallido social es otra palabra que es dignidad. Pero en general, en casi todos los países del mundo, uno se identifica con una persona, no con un término. Entonces yo lo llamo significante desbordante porque quiero decir que esta persona, su carne, si tú quieres llamarlo así, como es, si tú piensas en Chávez, como es hasta físicamente, como se viste, permite identificaciones de parte de los sectores que lo siguen y
no es siempre una misma cosa. Puede ser el antiimperialismo de Chávez, puede ser que se viste en la bandera venezolana, puede ser como habla, puede ser que sea de piel morena. O sea, lo que quiero decir es que un mismo significante tiene un montón de significaciones. Desborda significaciones. Claro, y este montón es el opuesto de vacío, es como un vaso que no es vacío, es un vaso que desborda, rebalsa. que rebalsa, y es lo que le permite su atractivo. Si uno es nada más que su programa y no se va de su programa, uno lo que representa es lo que es y no hay mucha posibilidad de ir más allá de eso. Muchas veces se critican los populistas por querer representar un montón de cosas. Bueno, eso para mí y para la CLO es una cosa buena que permite construcción de hegemonía, que permite construcción de un bloque grande, que permite ir más allá de una secta ideológica y expresamente porque desborda de significado que este liderazgo llega a ser enormemente popular y masivo. Pierre, Gabriel Boric resulta electo como presidente luego de lo que podríamos denominar también, ¿no?, esta consecución de momento populista, ¿no?, este resabio populista. ¿Es Gabriel Boric un líder populista? Para mí no, para mí claramente no. Tanto desde mi enfoque, porque, trata de ser más simpático, es un bajo muy light, digamos que está bien, saluda a la gente, sale de la alfombra roja, todas esas cosas van en esa dirección, pero no está hablando como Carlos Menem o Hugo Chávez, o sea, no tiene esta cosa, es muy amigable para todo el mundo. Su componente antagónico no es muy visible. Chile fue traumado por el antagonismo, ¿no? Del Exacto. 70 al 73, trauma masivo, entonces hasta Boric no quiere repetir eso, pero el populismo es fundamentalmente antagónico y Boric lo veo más como un socialdemócrata radical que quiere instaurar un estado de bienestar con el tiempo, no va muy rápido. Los populistas en general antagonizan y van a un paso bien rápido. Entonces, para mí, Boric no lo es. El partido que más se acercó en sus formas, a mí no me gusta, pero fue el Partido de la Gente. Que, Estoy de acuerdo. Sí. Eso es lo más cercano. Desde el nombre incluso. Desde el nombre. No se atrevieron a llamarse el Partido del Pueblo, eso quedó para la lista del pueblo, pero desde el propio nombre, sí. Pero igual es una versión light en comparación a lo que hay, qué sé yo, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia. Absolutamente. Y me gustaría también, a propósito de aquello, conversar contigo, Pierre. Sí, por favor. Yo insisto que el problema que no se ha pensado mucho en Chile, sobre el cual se debe reflexionar, es la relación con la institucionalidad. La institucionalidad no siempre es algo positivo, y no voy a decir que tampoco es algo siempre negativo, pero hay que ver la ambivalencia que va con eso, y yo creo que hay que permitir más desbordes. En Chile siempre uno dice, vas a estar en la moneda o en la calle. Los populistas siempre dicen, bueno, pero en ambos lugares, por supuesto. En Chile, si estás en la moneda, ojalá no demasiado calle porque me puede molestar. No, el populismo es moneda y calle al mismo tiempo. Eso es lo que lo define. Absolutamente, estoy plenamente de acuerdo con aquello. Y por lo mismo, me gusta, creo que, y no sé ahí si tú compartes, pero existe una suerte de no pensarnos populistamente, no solo en Chile, sino que creo que en Latinoamérica, a pesar de que Chile evidentemente mucho menos, no hemos pensado mucho menos en esta categoría en el resto del continente. Y existen, a mi parecer, matices muy claros respecto del pensarse populistamente, por ejemplo, en Europa. ¿Cómo has visto también a través de tu trabajo muchas veces que se nos intenta pensar populistamente desde Europa, desconociendo las características de lo que tú decías antes, nacional populares, propias, por ejemplo, de Chile? Bueno, lo podemos ver mucho más acentuado en la experiencia argentina, ¿no? Pero me gusta mucho pensar cómo se abren posibilidades de aquello en nuestro país, porque creo que hoy día tenemos esa suerte de caldo de cultivo para aquello. Entonces, ¿cómo tú ves también ese pensamiento situado, ese pensamiento sui generis en una categoría populista en Chile hoy, rescatando también elementos culturales propios que no necesariamente respondan a las categorías más europeas a la hora de pensarnos, incluso no populistamente, incluso en el eje izquierda-derecha tradicional? Sí. Bueno, creo que la cosa europeizante que existe en Chile ha provocado mucho daño en el sentido en que mencionas.
Primero, rescatar que a nivel mundial, no estoy hablando de Chile, a nivel planetario, había como 3 grandes continentes o escuelas de populismo a nivel histórico, y para 2 de esas 3 el populismo era algo súper bueno, o no neutral, ahora bueno. La versión europea entiende el populismo como una cosa mala, y eso incluye lo de Mood y Rovira. Pero hubo una discusión muy graciosa para mí cuando se encontraron los llamados 3 amigos, que era Barack Obama, el presidente de México, el presidente de Canadá, y el presidente de México estaba repitiendo exactamente lo que tú dices, esta autoalienación desde la visión europea del populismo. Y Obama dijo, pero yo soy populista. El populismo es la gente movilizada para sus demandas, para su forma de ser, y yo quiero representar eso. Así que, ojo, el propio Obama le corta al presidente de México y dice, el populismo es algo bueno. Eso se está perdiendo porque Estados Unidos no logra difundir esta tradición que fue muy local. Con el People's Party. Sí, con el People's Party, pero claro, o sea, no se difundió mucho, o Huey Long en Luisiana, pero Estados Unidos es tan idiosincrático que tiene dificultad de exportar sus categorías, que no es el caso de Europa, que se especializa en exportación de productos intelectuales. Pero también el continente que para mí ha jugado el papel más grande a nivel de experiencia y de análisis del populismo es el nuestro, que es el de América Latina. Y si tú estudias las experiencias de Perón, de Cárdenas en México, de Getúlio Vargas, el populismo es algo claramente positivo. Los Colliers, que fueron los directores de mi tesis doctoral, definen el populismo como la incorporación de los sectores populares de la clase obrera en el escenario político. Entonces, incorporar sectores populares, clase obrera, es algo súper democrático, súper positivo. Entonces, yo creo que habría que tomar distancia con esta visión europea que fue creada en reacción a populismos más bien de derecha, más bien nacionalistas, que ellos identifican con un poco las derivas fascistas de los años 30. Entonces, estoy de acuerdo contigo que podemos rescatar, ojalá, el aspecto normativamente positivo. Y en Chile en particular, porque aquí en Chile populista es un insulto, es como decir facho o populista o culiao, lo que sea, es un insulto. Pero nosotros pensamos que no, el populismo es a lo mejor una cosa ambivalente y a lo mejor una cosa totalmente positiva, porque implica protagonismo popular de verdad. Perón decía en su tiempo que su gobierno está socialmente más a la izquierda de los gobiernos comunistas, porque en el suyo había obreros de verdad que llegaban a los ministerios. Entonces, hay que rescatar la parte auténticamente popular en el escenario público al que corresponde el populismo. Y eso en Chile está muy en falta porque, ¿cómo decirlo sin ofender? Hay una fobia al flight en el espacio público, digamos, ¿no? Que no venga, por favor. Y bueno, puede gustar, pero es una realidad y tiene que tener visibilidad, no solamente cultural, porque eso existe con el reggaetón, pero a nivel político, a nivel de espacio público, a nivel de micrófono. Absolutamente, y de hecho yo creo que si hay un momento donde se nota este carácter antipopular de nuestra institucionalidad y de quienes la repiten, es en la Convención Constitucional, donde se alarman de que lleguen representantes genuinos de sectores populares a discutir lo que va a ser nuestra futura Carta Magna, porque aparentemente la élite es la que tenía que estar sobre representada teniendo la voz por nosotros y nosotras. Y creo que ese es un elemento muy importante a propósito de lo que dices tú. Y Joy Moffett tiene razón cuando él dice que el opuesto del populismo es la tecnocracia. Exacto. Porque los europeos dicen, no, es el pluralismo, esas cosas, el liberalismo, como, bueno, no. El opuesto del populismo es la lógica tecnocrática, y si hay algo que ha caracterizado Chile, no sé si desde siempre o desde la dictadura, pero en fin, es una lógica tecnocrática siempre, y es lo que justamente el populismo quiere romper. Así que ojalá. Y hasta ahora se critica esta constitución porque no fue hecho con suficientes profesionales. Ahora se debate en Chile que si hay un segundo intento, cada uno tendría que ir con sus asesores técnicos. El comité de expertos. Y lo que quiere, el problema de Chile es justamente que siempre gobiernan los expertos y los técnicos, y queremos aire fresco popular de la gente
común. Y eso, en Chile hay mucho trabajo para hacer sobre eso. Absolutamente, de hecho, son los expertos los que nos tienen también en cierta medida o en gran medida en este momento de crisis también, en la ruptura, ¿no? Son ellos los responsables en gran parte, también por su distancia, ¿no? Con la calle que decías tú. Quizá aparatarse mucho en ciertas instituciones y olvidar la dimensión callejera, la dimensión barrial de la política, por cierto. Ellos no son expertos que tengan que estar creando en laboratorios lejanos, sino que precisamente en sintonía con la ciudadanía. Sí, lo mejor fue la famosa frase del exministro de Salud, que no sabía que había tantos pobres en este país. O sea, fue genuino, pero es un problema cuando... O el exministro de Transporte que se sorprendía llamándonos a levantarnos a las 6 de la mañana, cuando todo el pueblo chileno se levanta a las 6 de la mañana, o al menos los trabajadores. Sí. Entonces, es bien importante esa alienación que se expresa también en la sobrerepresentación política en nuestra institucionalidad. Y yo ahí comparto contigo, creo que el gran desafío no es destruir la institucionalidad como tal, sino que de una buena vez por todas sea la gente común la que intervenga en esa institucionalidad. Sí, por eso, volviendo a García, en Bolivia yo hablaba de fronteras porosas, entonces mis escritos sobre populismo en el poder es que haya porosidad entre la institucionalidad del Estado y, llámalo, la calle, si tú quieres. Y para eso hay que estar dispuesto a que te interpelen en la calle, hay que estar dispuesto a contestar. No solamente es crear canales, sino estar listo para interacciones no previstas. Y no intermediadas. Y no intermediadas, exactamente. Sí. De hecho, a propósito del proceso que se está viviendo hoy contra la expresidenta Cristina Kirchner, veía un tuit hoy día de un ferviente militante del kirchnerismo que decía, está la justicia y Cristina, nada entre medio, ¿no? Entonces, me parece que eso representa muy bien, ¿no? Este espíritu de la construcción populista. No tenemos intermediarios, no necesitamos que nadie nos traduzca, porque la conexión con la gente es directa. Creo que por ahí va la clave, ¿no?, de entendernos desde un pensamiento populista en nuestro país. Sí, yo tengo que decir que tengo una posición gris sobre populismo. Yo diría que para Argentina quizás un poquito menos de populismo a veces les vendría bien, y para Chile, que está en el opuesto más extremo, claramente se necesita más, porque en Argentina es todo para Cristina, o sea, es la identificación con Cristina y Néstor de modo absoluto, o sea, con tatuajes. Aquí antes que alguien se haga tatuaje de Boris falta mucho. No, digamos, absolutamente. No, yo creo que no es un escenario previsto al menos. Estimado Pierre, antes de que terminemos este capítulo, que se me ha hecho muy, muy corto. Y espera, lo otro por que, supuesto. lo otro Dale. que no hemos hablado tanto es que la izquierda está muy cómoda con la noción digamos, de clase social vinculado a banderas de izquierda, pero una bandera tan importante en el populismo, tanto de izquierda como de izquierda, es la cuestión nacional. O sea, Chávez se viste de la bandera venezolana. ¿Cómo llamó Cristina su instituto? Instituto Patria, no lo llamó Instituto... La Revolución Cubana tuvo por epítome la patria, ¿no? Sí. Lo patriótico, una revolución patriótica. Exacto. Y lo peligroso de la izquierda en Chile es que deje la bandera, la cosa nacional, a la derecha. Ahí la tenemos, Ahí ¿no? la tenemos. Entonces, esta bandera puede ser plurinacional, sin duda, pero lo que yo llamo el orgullo de lo de aquí, de lo de acá, tiene que ser muy fundamental para un llamamiento populista que funcione. Absolutamente. Yo creo que los significantes, volviendo a la CLO, patria, nación, la bandera, los símbolos patrios son absolutamente disputables y es una necesidad política que nos dispongamos a esa disputa simbólica, discursiva y cultural. No vas a construir hegemonía sin estos. Absolutamente, ¿no? Muy, muy, muy de acuerdo. Y antes de que terminemos, Pierre, siempre nosotros en el programa nos gusta quedarnos con alguna recomendación más trivial, si se quiere, de nuestros invitados e invitadas. ¿Estás viendo alguna serie, leyendo algún libro que te gustaría dejarnos acá de regalo al programa El Momento Populista? Uy, me tomas de sorpresa. Sí, pero no tienen que ver con eso. Da lo mismo. Bueno, yo estoy haciendo algo muy loco, pero
Estoy tratando de hacer un eventual libro que reconstruye la historia de América del Norte, supongo que extraño la patria mía, donde Nueva Francia, o sea, el pueblo que ahora se llama quebequense, tiene un protagonismo mucho más grande que el de ahora, que es bastante nulo. O sea que la revolución norteamericana no sería posible sin lo que ocurrió con Nueva Francia en el mismo momento, y es una tesis bastante provocativa. Y que también la experiencia de Nueva Francia fue la única que se hizo una alianza explícita con los pueblos indígenas, o sea, no desde el robo de sus tierras, no desde la explotación de recursos naturales y no desde la esclavización, para llamarlo así, sino desde una alianza bastante horizontal. Y eso también es algo poco conocido, que es interesante. Qué interesante, Pierre, y además entiendo, no sé si ese proyecto, pero estás trabajando también en un proyecto con María Esperanza Casullo. Sí, sí, estoy al debe con eso. Estamos tratando de incorporar metáforas espaciales para entender el populismo. Entonces, es un argumento que ella también desarrolló, con que el populismo puede, cuando pega hacia arriba, es un populismo más de izquierda, y si pega hacia abajo, afuera, contra inmigrante, es un populismo más de derecha. Quiero incluir discusiones sobre también qué es lo que hace uno nacional dentro de este diagrama, digamos, espacial, para entender el populismo. El populismo no solamente es arriba y abajo, también es adentro y afuera. Y, claro. Qué interesante, Pierre. Bueno, nada más que agradecerte, esperar poder seguir conversando contigo. A nosotros como comunidad plebeya, como Fundación Revista Plebeya, nos interesa mucho seguir este diálogo intelectual y populista con grandes representantes también de estas tesis como tú. También agradecer siempre a nuestra casa La Voz de los que Sobran, agradecer a Editorial LOM, que también nos está auspiciando hace un tiempo, ahí atentos a nuestras redes sociales, que vamos a estar promocionando también el libro de la semana. Y nada, pues Pierre, esperamos encontrarte nuevamente por estos parajes y podamos seguir pensándonos desde las categorías populistas y el populismo relacional. Bueno, y les felicito por el nombre, porque cuando dicen La Voz de los que Sobran, el proyecto populista es exactamente eso, la incorporación de los que sobran, que los que sobran tengan visibilidad y que puedan tener voz. Así que... Sí, así, bueno, felicitaciones ahí para el canal, en verdad, porque sí, son ellos los que... Pero sí, es verdad, yo estoy de acuerdo. Muy importante darle voz a los que sobran, ¿no? Sí, y como decimos también, a los que están fuera de lugar, porque los que están en lo bajo, cuando ingresan a canales más oficiales, parecen fuera de lugar, pero eso es el punto. Absolutamente, para eso luchamos, para eso militamos también. Bueno, agradecer a todos y todas quienes nos acompañan semana a semana en ya estamos casi terminando esta segunda temporada del Momento Populista. Hemos estado con grandes referentes y referentas de esta tesis, teoría, categoría, y esperamos seguir pensando el populismo desde este rincón del mundo, desde nuestras categorías, para liberar nuestras mentes. Nos vemos. Ahí.